Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como cada tarde estamos aquí desde TV Perú llevándoles toda la información relacionada a esos temas que nos preocupan, que nos importan. ¿Quién en nuestra casa no ha tenido alguna vez una enfermedad o de repente tiene en este momento un diagnóstico médico? Y justamente nuestro equipo de producción, cuando va armando el programa, va escuchando, leyendo las sugerencias de ustedes que nos escriben de toda la costa, sierra y selva, porque Cuerpo Médico está al servicio de todos ustedes. Y uno de los temas que ha preocupado muchísimo durante la pandemia, cuando estuvimos en casa para cuidarnos del coronavirus, fue el tema vinculado, por ejemplo, a las diálisis, la insuficiencia renal. Es por eso que hoy vamos a tratar este tema y vamos a entender de qué se trata. ¿Podemos prevenirlo? ¿Está vinculado a la genética? ¿Lo heredamos? Y si ya tenemos el diagnóstico, ¿cómo debemos de cuidarnos? ¿Qué debemos de hacer? Por eso hoy en el programa vamos a abordar este problema de salud que afecta a muchísimos peruanos desde varios puntos de vista, y justamente la alimentación es fundamental, Sarita. Así que hoy nos vas a dar también importantes consejos para entender cómo cuidarnos con este diagnóstico. Efectivamente, Fátima, amigos, buenas tardes. Y sí, el riñón, recuerden que es nuestro órgano que filtra. Felizmente que tenemos dos riñones, porque si falla uno, a veces podemos compensarnos con el otro. Sin embargo, la alimentación puede estar, digamos, alterada cuando tenemos una insuficiencia renal. Una de las circunstancias es que a veces hay que dializar los alimentos para poder reducir la carga que tienen de potasio, de fósforo, por ejemplo. Así que el día de hoy vamos a aprender un poquito cómo es que se dializan los alimentos para que estén enterados, Fátima. Bueno, como siempre, Sara nos sorprende con los temas, pero esa es la idea, tener aquí a los mejores y que nos brinden el conocimiento para aprender juntos y aplicar todo ello en nuestra vida diaria. No solamente como un programa de televisión que vemos, sino lo que queremos aquí es que ustedes tengan la información necesaria para cambiar esos hábitos y tener una vida saludable. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos y recibimos sus comunicaciones. Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia renal. ¿Y qué vinculación tienen los alimentos con ese diagnóstico? Pues Sara Abusabá hoy nos va a dar una clase para entender esa importancia y qué debemos de hacer. Este es el momento de nutrición de Sara Abusabá. Gracias por la presentación, Fátima. Y efectivamente, la nutrición, lo que comemos, tiene importancia y tiene un impacto en el riñón, sobre todo cuando este no está funcionando correctamente. Hay que recordar que nuestros riñones son básicamente grandes filtros que justamente van a encargarse de eliminar aquellos excesos, no solamente de componentes no útiles, sino excesos también de algunos nutrientes, como por ejemplo el potasio, el fósforo y muchos otros más, que en exceso, si se acumulan, pueden generar daño. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal, esta filtración, es decir, esta capacidad del riñón de sacar los excesos, no ocurre correctamente y por tanto puede tener serios problemas para la salud. Recordemos que el riñón filtra la sangre unas 50 litros, en el día, y esto ocurre unas 29 veces durante 24 horas. Entonces, cuando no hay esta capacidad, esto, como les decía, se viene acumulando. La etapa de la alimentación, es decir, qué tipo de dieta se va a dar en el paciente, tiene mucho que ver con el nivel de insuficiencia que tiene justamente el paciente. Cuando se llega a la diálisis,
es una alimentación totalmente diferente que cuando estamos en una insuficiencia renal sin diálisis, donde todavía ahí hay que cuidar mucho la dieta, porque en la diálisis justamente estos equipos van a hacer el trabajo del riñón de filtrar, pero cuando esto no ocurre y estamos frente a una insuficiencia renal importante, la dieta tiene que modificarse. Y uno de los aspectos que se modifica es tener los cuidados para poder retirar justamente el potasio, el fósforo de los alimentos, que es justamente lo que le cuesta también trabajo al riñón poder eliminar. Por tanto, la diálisis de los alimentos a veces está necesariamente indicada en algunos pacientes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, alimentos que son ricos en potasio, como lo es, por ejemplo, esta papa que tengo acá, que todo el mundo, digamos, la identifica y está dentro de la dieta de la mayoría de peruanos, pero no solamente eso, sino una amplia variedad de frutas y verduras deben pasar por este proceso. De hecho, ustedes deben consultar con su nutricionista para que les ayude a identificar cuáles son esos alimentos que necesariamente conviene dializar. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? Yo tengo acá la papa, que ya la he lavado. Voy a agarrar mi pelador de papa. Si bien es cierto, yo siempre les he dicho que es mejor incluso consumir la papa con la piel, porque esto va a ayudar a retener nutrientes. En el caso justamente de la diálisis, no, porque yo más bien quiero sacar algunos de esos nutrientes que en exceso me van a perjudicar. Entonces, una vez que yo ya la he pelado completamente, voy a cortarla en tajadas así como estas, de unos 2 centímetros más o menos. La voy a lavar bastante bien, y luego esta que ya tengo cortada, la voy a lavar con un poco de agua caliente. Una vez que yo la he lavado con agua caliente, lo que voy a hacer es colocar estas papas dentro de agua. Y la cantidad de agua debe superar en 10 veces la cantidad del alimento que yo estoy colocando. Es decir, yo tengo acá una papa entera que estoy pelando, cortando, debo tener 10 veces su volumen en agua. Y lo voy a reservar al menos unas 2 horas para darle tiempo a que ese potasio, ese fósforo vaya pasando al agua. Una vez que ya pasaron las 2 horas, entonces esta papa ya está lista para poderla utilizar en la preparación que quiero. Voy a hacer de repente una papa sancochada, tal vez voy a hacer un estofado donde va a llevar papa, o tal vez simplemente una papa a la plancha o en el horno. Ahora, si yo esta papa, una vez que ya la utilicé, la saco, voy a hacer, por ejemplo, una sopa, o voy a hacer, por ejemplo, la papa la voy a sancochar. Ese caldo, ese líquido del agua de papa, yo no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque sigue teniendo ciertas concentraciones de nutrientes que van saliendo de la papa al medio de cocción. Por eso, una de las recomendaciones que se da en los pacientes que tienen justamente estos problemas es que a veces hay que darle este sancochado a la papa o al alimento y luego proceder a terminar el proceso de cocción para hacer finalmente, por ejemplo, un estofado, para así evitar que caigan más de ese tipo de nutrientes al medio de cocción. En los alimentos hay nutrientes que pasan fácilmente al agua y otros que no, que más bien se concentran en el alimento. Y estas son condiciones y características que el paciente con insuficiencia renal tiene que aprender con la asesoría del profesional en nutrición para ser cada vez más acertados en este proceso. Finalmente, cuando estamos, por ejemplo, consumiendo conservas u otro tipo de alimentos donde hay líquidos, esos líquidos no deberían ser parte de la dieta. Por eso también es que las sopas y las cremas no son las preparaciones más recomendables para pacientes que tienen insuficiencia renal. Sobre todo, Fátima, si estamos en esos procesos donde no estamos en diálisis, pero estamos muy cerca a ese procedimiento. Pero impresionante, no tenía ni idea que uno podía dializar los alimentos y ayudar así a la alimentación de pacientes que tienen este problema. Claro, en este caso precisamente porque el riñón ha perdido esa capacidad, digamos, completa de poder filtrar todo. Tener un acúmulo de nutrientes como el potasio puede ser muy peligroso para la salud del paciente, entonces hay que ayudar. Ahora, eso no significa que si yo ya dialicé puedo comer toda la papa que quiero. Claro. No. Continúa todavía con la carga de potasio y por eso es que las dietas del paciente renal son una de las dietas
más calculadas que hay y que tienen que ser estrictamente respetados en cantidad y en proceso. Muy bien, Sara, como siempre, ayudándonos tanto y a tantas personas que nos están viendo a través de la señal de TV Perú. Así que ya lo saben. Y justamente hoy, hablando de insuficiencia renal, quiero darle la bienvenida a nuestro especialista, quien también estará respondiendo las preguntas que nos lleguen. Quiero saludar aquí al doctor Edwin Castillo Velarde. El doctor es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la red E-Salud. Doctor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido. Lo primero creo que debemos de aprender un poco es qué son los riñones y cuáles son las funciones en un paciente que está sano. Bueno, buen día, Fátima. Gracias por estar aquí. Bueno, los riñones son unos órganos sumamente importantes para diferentes funciones del organismo. Incluso, por ejemplo, una de ellas es la capacidad de eliminar todos los productos de desecho que normalmente produce el organismo. Uno de ellos, por ejemplo, se llama la creatinina y que incluso nos sirve en el día a día para el laboratorio para saber si es que el paciente tiene o no insuficiencia renal. Puesto que cuando este producto, esta creatinina sube en la sangre, entonces sabemos que el paciente no lo puede eliminar, ¿no? Entonces el riñón normalmente se encarga de eliminar los productos de desecho. Esa es una función, ¿no? Otra función importante interviene en la producción de la hemoglobina, ¿ya? Entonces una persona que ya padece de insuficiencia renal crónica puede tener anemia y síntomas como el cansancio, la falta de concentración, la palidez, muy bien pueden estar constituidos por la anemia, ¿no? Otra función importante de los riñones es que controla la acidez que tienes en la sangre, ¿ya? Normalmente es normal que las personas produzcan un poco de acidez producto de la dieta y el riñón lo regula para que se mantenga en un nivel normal, ¿no? Ni muy ácido ni muy básico, ¿ok? Ningún extremo, sino al término medio, ¿no? Y una función más rescatable de los riñones es que controla todos los electrolitos, que son todos esos elementos químicos que hay en la sangre, como el sodio y el potasio, para que estén en valores normales, ¿no? El potasio, por ejemplo, es importante para que las células de tu corazón o del sistema nervioso trabajen normales, ¿no? Ahora, doctor, ¿hay alguna prevención para evitar tener insuficiencia renal? ¿Está más vinculado al estilo de vida, a la alimentación, a la genética? ¿Es algo hereditario? ¿Quién podría sufrir de insuficiencia de los riñones? Bueno, es bueno aclarar que tenemos lo que es la prevención primaria, o sea, todo lo que yo puedo evitar antes de padecer del problema ya de la insuficiencia renal, como la prevención secundaria, que es cuando ya tengo el diagnóstico y evito que la enfermedad avance o progrese, ¿no? Vamos con el primero entonces. Claro, en cuanto a la prevención primaria, incluso se habla mucho de la salud cardiorrenal, ¿no? Muchos de los factores que comprometen a nivel del corazón también comprometen a nivel del riñón, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De evitar, por ejemplo, factores de riesgo como hipertensión arterial, como diabetes, ¿no? Que son los principales factores y las causas más frecuentes que conducen a que una persona padezca de insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Entonces, esto a su vez se supone que tiene que ir de la mano con un buen control de la presión arterial, que ahora se promueve mucho hacer el control domiciliario en la casa, hacer un buen control, el chequeo para ver cómo están tus niveles de azúcar, de glucosa sérica, ¿ok? Y esto, por supuesto, que va a la par del estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida saludable que incluya actividad física, que incluya una alimentación sana, balanceada, rico en frutas, en vegetales y poco en grasas saturadas, frituras y comida procesada. Es una dieta saludable e interviene tanto en la presión arterial, en la diabetes mellitus y en la prevención para tu salud renal, ¿no? Y en el caso, cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿qué debemos de hacer para no empeorar? Bueno, por supuesto que todo lo mencionado previamente siempre acompaña, ¿okay? digamos en las primeras etapas de una insuficiencia renal crónica, pero cuando ya llegamos a una etapa mucho más avanzada que precisa de diálisis, también ahí es importante planificar de manera adecuada e inteligente tu prevención secundaria, ¿no? Por ejemplo, una persona que ya va a ingresar a hemodiálisis, es importante esto que te voy a decir, la hemodiálisis requiere, o la diálisis requiere, si es que el paciente opta por la hemodiálisis, en donde una máquina normalmente te limpia la sangre 3 veces por semana, ¿ok? Requiere que tengas una manera para poder hacer la diálisis y eso le llamamos acceso vascular, ¿ok? Ese acceso vascular, el recomendable es uno que se llama fístula arteriovenosa. Entonces resulta que infortunadamente
en nuestro medio, a veces la cantidad de pacientes que se preparan adecuadamente para tener esta fístula es poca, ¿ok? Y los pacientes a veces cuando ya ingresan al programa de diálisis lo hacen a través de un dispositivo que es un catéter, ¿no? Que va hacia las venas. Entonces sucede que en el tiempo lo que vemos, y por eso es importante también educar esto, es que las personas se hospitalizan por problemas del catéter. Infecciones, que la vena se cerró, se trombosó, etc. Entonces, lo mejor es que el paciente tenga su fístula. Y para eso tiene que chequearse con el médico, hay que planificar crear la fístula antes de que el paciente llegue a diálisis, ¿no? Muy bien, doctor. Qué interesante todo lo que hoy estamos aprendiendo y vamos a hacer desde aquí, por supuesto, un llamado a todos los pacientes que ya se están dializando y entender también para la familia cuál es el acompañamiento. El doctor Castillo va a continuar con nosotros, pero nos vamos con Aura porque Aura nos va a hablar sobre otra perspectiva que tiene ya esta enfermedad. ¿Qué sucede cuando se agrava este tema? Pues Aura nos lo cuenta desde el Hospital Sabogal. Aura. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué importante empezar la semana brindando información valiosa siempre en torno a la prevención y al cuidado de la salud. Un saludo para el doctor Castillo que te acompaña justamente y para poder profundizar, los escuchábamos atentamente sobre la importancia del buen funcionamiento del riñón. Escuchaba a Sarita también sobre lo importante que es acompañar esto con una buena alimentación y un estilo de vida saludable. Sin embargo, así como vamos a atender las preguntas que tienen las personas preparadas para este programa, estamos justamente aquí con el doctor Víctor Salas, especialista en trasplante de riñón del Hospital Alberto Sabogal Sologuren de la Red de Salud, para poder conocer un poco más sobre los tratamientos y en qué caso se requiere pues llegar al trasplante de riñón. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Cuéntenos en todo caso cuáles son los tratamientos que puede o debe recibir un paciente con insuficiencia renal, justamente lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, y también en qué casos pues se termina en un trasplante de riñón y qué tan seguido o frecuente es que llegan los pacientes aquí a la institución con estas afecciones en torno a la insuficiencia renal. Doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, se dice que el 11% de la población peruana sufre de enfermedades renales crónicas. Entonces esto es un problema muy grave, un problema, digamos, de salud pública que afecta mucho a la población. Y lo que hace también es que disminuye la calidad de vida de estos pacientes. Y como tú decías, bien hay tratamientos, uno es la hemodiálisis, otro es la diálisis peritoneal y uno de los tratamientos que mejora mucho su calidad de vida es el trasplante renal. Ahora, doctor, es importante saber también, en todo caso, en qué momento o en qué grado de severidad debe encontrarse un paciente para poder llegar al trasplante de riñón, que en todo caso, bueno, lo ideal siempre va a ser la prevención, ¿no? Pero en qué momento debe acudirse a eso. Ahora, tampoco es que los trasplantes de órganos a nivel nacional sean muy recurrentes o tengamos acceso y facilidad para que eso suceda, ¿correcto? Correcto. Los problemas sobre todo tenemos problemas de donación, ¿no? Hay mucha educación en esto de la donación de órganos y por lo tanto somos uno de los países que tenemos la más baja tasa de donación. Estamos hablando de 3%, menos de 3% de pacientes por millón de habitantes. ¿Y en qué momento hay que acudir? Bueno, generalmente los pacientes llegan a la hemodiálisis o a las terapias de reemplazo, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y estos pacientes acuden a las instituciones de salud y una vez que están seleccionados, ¿no? Haciéndose los exámenes correctivos y se puede de repente entrar a una lista de espera para que puedan recibir este trasplante de riñón que tanto se espera. Hasta la fecha, ¿cuántos trasplantes lleva haciendo ya la institución del Hospital Sabogal? Nuestro hospital lleva más de 105 trasplantes exitosos y bueno, como les dije, esto es muy importante para las familias, no solamente para el paciente, sino para sus familias. Y ahora, hasta la fecha, también es importante saber cuántos pacientes tenemos en espera, porque definitivamente esta información pues, va a incentivar a las familias en general a poder apostar por de pronto la donación de órganos. Claro, los pacientes en espera son bastantes, nosotros tenemos más de
de 150 incluso pacientes que están en lista de espera, que no pueden acceder a un riñón. Y esto sin contar con los pacientes que no llegan a realizar los trasplantes, perdón, los exámenes para poder estar en esta lista, incluidos en esta lista. Ahora, una vez que se realiza el trasplante, doctor, y ya para ir cerrando un poco la entrevista, de pronto, ¿qué seguimiento realiza o se le realiza al paciente para asegurar el éxito de este trasplante y obviamente asegurar su recuperación y un estilo de vida, pues, dentro de la medida de lo posible, normal? Es un seguimiento minucioso el que se hace con exámenes y con citas continuas. El paciente está siempre controlado, ¿no? Tiene unas fechas de seguimiento y obviamente estos pacientes se van controlando con dosaje de los inmunosupresores, ¿no? Tanto por los servicios de nefrología como los servicios de urología. Ahora, simplemente ya para poder entender un poquito más sobre este tema, todo el equipo multidisciplinario que interviene en un trasplante de riñón, ¿cuál sería? Bueno, como tú lo has dicho, el equipo es multidisciplinario. Intervienen tanto desde el personal de enfermería, personal técnico, anestesiólogos, cirujanos cardiovasculares, nefrólogos. Psicólogos, es todo un equipo el que va, digamos, dar soporte a toda esta unidad de trasplante. Bien, doctor, muchísimas gracias por brindarnos esta información. En todo caso, simplemente ya poder invitar a las personas a la prevención, a siempre estar alerta, a hacerse los chequeos y poder también apostar por la donación de órganos. ¿Sus recomendaciones, doctor? Bueno, las recomendaciones son siempre acudir al centro o a su profesional de salud para que pueda darle más información al respecto. Es importante, digamos, la educación para que pueda la gente llegar lo más pronto posible cuando tiene esta dolencia, esta enfermedad. Quiero agradecer también al servicio de nefrología, a nuestro gerente de nuestro hospital, el doctor Caballero, que nos viene apoyando continuamente en esto de los trasplantes y no solamente eso, sino también en ayudar a los pacientes. Ok, muchísimas gracias. Fátima, hemos estado con el doctor Víctor Salas, especialista en trasplante de riñón del Hospital Alberto Sabogal Sologuren de la Red de Salud. Es importante poder informar los diferentes tipos de tratamientos que tenemos, como bien lo mencionaba el doctor, desde la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y finalmente el trasplante de riñón. A esto llamo y con esto cierro, Fátima. Creo que es importante entrar en la conciencia de la donación de órganos, porque creo que salvar vidas está dentro de nuestra responsabilidad y poder comunicarlo es importantísimo. Así que Cuerpo Médico siempre se va a sumar a este tipo de mensajes y campañas, pero debemos seguir desarrollando toda la información que se tiene en el programa en esta oportunidad. Fátima. Así es, Aura. Muchas gracias por esta valiosa información y, por supuesto, un saludo a todos los que trabajan ahí en el hospital y aquí en el set. Seguimos conversando con el doctor Castillo. Y estamos viendo esas imágenes y quiero que las vean bien, porque el doctor Castillo nos va a dar información valiosa, muy valiosa en este momento, sobre el por qué debemos acudir rápidamente al nefrólogo cuando tenemos este diagnóstico ya. Doctor Castillo, una persona que le han dicho que tiene insuficiencia renal, debe acudir inmediatamente a un nefrólogo. Usted me comentaba que muchas veces vamos a otras especialidades y perdemos tiempo. Claro, o sea, por dar énfasis, cuando el paciente ya tiene insuficiencia renal avanzada y requiere diálisis, una de las opciones es hemodiálisis, en la cual el paciente requerirá siempre una máquina de hemodiálisis para poder limpiar la sangre de todas las impurezas. Y para que se pueda dar de manera adecuada este proceso de hemodiálisis se requiere una planificación previa, ¿no? Dentro de ese proceso de planificación, por supuesto que tiene que haber un chequeo, una evaluación con nefrología, ¿okay? Es importante que los colegas de cardiología, endocrinología u otras especialidades refieran a los pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, etcétera, a nefrología para de manera adecuada planificar, ¿no? Muy bien, cuando usted dice planificar, yo imaginemos que tengo ya el diagnóstico y ¿qué pasa? Usted nos hablaba de la importancia de los brazos. ¿Cuál es esta primera etapa para evitar mayores complicaciones? Sí, es importante lo que le llamamos a veces preservar nuestras venas, ¿ok? Porque los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica luego las utilizarán para poder tener algo que le llamamos acceso vascular. ¿Okay? ¿Y qué significa que es? El acceso vascular es
aquella zona de entrada que te va a permitir, que le permite a la enfermera, al médico que hace las sesiones de hemodiálisis, a realizar la terapia. ¿Ok? Entonces, el acceso vascular que se utiliza aquí en los brazos es la fístula arteriovenosa, así se llama. Consiste en una pequeña cirugía menor en la que se hace acá un pequeño corte, se une la arteria con la vena, ¿ok? Y previo a ello tiene que haberse el paciente estudiado, haberse visto por nefrología, haberse hecho una ecografía de ambos brazos y luego procedes con la fístula que te comento. Entonces, después de ello, la fístula, lo que va a pasar es lo que estamos buscando, que la vena se dilate, pasan 6 a 8 semanas y ahí es cuando ya se puede utilizar. Maduró. Entonces, por eso es importante esta planificación. Si no hay esta planificación, como a veces infortunadamente vemos, lo que pasa es que el paciente llega a veces a emergencia, con mucha clínica, con mucha carga de la enfermedad, con muchas toxinas, con mucha uremia, y le terminamos colocando un catéter, ¿no? Que si bien en ese momento, por supuesto que es útil y es importante, el problema viene en el tiempo, ¿no? Luego los pacientes se rehospitalizan por infecciones del catéter, la vena que se obstruyó y una serie de complicaciones crónicas. Ahora, una pregunta. Por emergencia, ¿me pueden poner el catéter en esta parte y a la vez trabajar en el brazo? Por supuesto. O sea, ni bien se coloca un catéter en un paciente que llegó en esa etapa, por supuesto que empieza también la exploración para hacer la ecografía, para evaluarse y finalmente crearse la fístula, ¿no? Todo eso totalmente es posible, ¿no? Por eso es tan importante que apenas tengan el diagnóstico inmediatamente. Yo sé que es difícil, uno dice diálisis y piensa lo peor, pero es la manera de hacerle frente a esta enfermedad. Así que lo que tienen que hacer es ir inmediatamente al nefrólogo y, por supuesto, con todas las otras especialidades. Doctor, yo le pido una pausa porque ya nos están haciendo muchas preguntas de este tema, así que volvemos en breve aquí en Cuerpo Médico. Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Castillo para hablar sobre lo que significa la insuficiencia renal. Y hay muchas preguntas, así que vamos a empezar de una vez a responder porque tenemos acá un gran especialista. Y esta primera pregunta nos llega a través de Instagram. Américo Valencia dice: mi mamá de 63 años le diagnosticaron insuficiencia suprarrenal, pero no le dijeron si era primaria o secundaria. Quiero saber cómo podemos estar seguros que está tomando la dosis adecuada que su cuerpo necesita. Ok, bueno, primero hay que diferenciar que un problema médico se llama insuficiencia suprarrenal, que se refiere a las suprarrenales, ¿okay? A las glándulas suprarrenales que están por encima de los riñones, y otro problema es la insuficiencia renal, ¿okay? Entonces, la insuficiencia suprarrenal la maneja el endocrinólogo y por supuesto que hay una terapia específica si es primaria, si es secundaria, ¿no? Entonces, en cambio, la insuficiencia renal es otra enfermedad, ¿no? Importante, ¿no? Esta diferencia y la especialidad que debe de manejar, claro, de acuerdo si es suprarrenal o es una insuficiencia renal. Están juntos, pero funcionalmente son diferentes, ¿no? ¿Y también hacen consulta en paralelo hacia los especialistas o cada uno es en su área? Bueno, si es que hay algún paciente que por alguna razón, a veces, por ejemplo, puede ser un cáncer, le hacen una nefrectomía, a veces la nefrectomía es radical y a veces terminan llevándose la suprarrenal. ¿Ok? Claro. Y por supuesto que lo tendrá que ver nefrología y lo tendrá que ver endocrinología, ¿no? Muy bien, doctor Castillo. Vamos con otra pregunta y ya tenemos a Joseph Soto, que nos escribe por el WhatsApp y dice: todas las nefritis lúpicas son crónicas. Le vamos a pedir al doctor que nos explique qué es una nefritis lúpica. Con el paso del tiempo, en algún momento, ¿vamos a llegar a diálisis? Ok, bueno, la nefritis lúpica es un problema renal
¿ok? Una glomerulonefritis o inflamación del riñón, así se llama, nefritis renal, producido por una enfermedad sistémica que se llama lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se sensibiliza y al final se terminan produciendo anticuerpos contra tu propio organismo, contra tus propias células, incluidos los riñones, ¿ok? Entonces, bueno, toda enfermedad tiene un inicio, o sea, tiene una etapa aguda, y luego esta en especial también puede evolucionar a una etapa crónica, ¿ok? Como en nefrología, en la especialidad, todo paciente que tiene una enfermedad renal por más de 3 meses se lo considera ya como enfermedad renal crónica, ¿ok? Entonces, la nefritis lúpica, por lo general, es una terapia es una enfermedad que requiere una terapia de varios meses, ¿ok? De varios meses, en la que incluso en una primera etapa a veces se colocan tratamientos que requieren hospitalización, que requieren terapia endovenosa y que luego finalmente ya recibes una terapia también por vía oral, ¿ok? Es una terapia crónica, ¿ok? Y por supuesto de que puede ser totalmente controlada también, ¿ok? Así que no necesariamente un paciente con nefritis lúpica uno va a asumir un no control, una no respuesta y que finalmente llega y avanza la enfermedad de diálisis, ¿no? Muy bien, doctor Castillo, vamos con más preguntas y esta vez nos llega a través de las redes sociales. Ya tenemos la pregunta de Instagram. Gabriela Reyes dice: mi papá de 59 años tiene insuficiencia renal y no retiene la ida al baño, se hace solo. ¿Eso es producto de la misma insuficiencia? Bueno, uno de los primeros síntomas de la insuficiencia renal es la incapacidad para concentrar la orina, ¿no? Normalmente, por ejemplo, durante la noche uno tiene que tener el ciclo del sueño completo y uno no debe de despertarse de manera normal, fisiológica, para ir a miccionar, ¿ok? Salvo que tenga un hábito diferente de una sobreingesta de líquidos antes de dormir, etcétera, ¿no? Entonces, el riñón tiene esa capacidad de concentrar la orina, de retener esa cantidad de agua, ¿no? Cuando uno tiene insuficiencia renal, uno de los primeros síntomas es esa diuresis nocturna, ¿no? La nocturia, ¿ya? Entonces sí, eso podría, a veces frecuentemente se puede ver eso en la población varón mayor prostática, que sufre de un problema prostático, y sí, podría eso ser más bien un motivo para que consulte con nefrología, ¿no? Y hay una cantidad de veces, es decir, si una persona se despierta una vez en la noche, otra, 2, 3, 4, ¿hay más probabilidades de tener un problema con el riñón o eso depende? No. Eso está en la esfera de problemas en cuanto al ciclo del sueño, ¿no? En la que uno se despierta y eso no está vinculado con problemas renal, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos con más preguntas. Recuerden que estamos recibiendo todas sus consultas hoy hablando sobre insuficiencia renal. Andrea Fernández nos pregunta por el WhatsApp: un paciente con 30% de retención de orina, ¿en qué tiempo puede llegar a tener problemas con el riñón? Ok, bueno, una retención del 30% en la vejiga se refiere, ya está atravesando el margen para que se considere que tiene una retención urinaria, puesto que debería de evacuarse normalmente con la micción la orina. Y si uno tiene esta retención, lo que va a suceder es que se va a generar una presión dentro de la vejiga que luego se va a transmitir por los conductos que transmiten la orina hacia los riñones. Y por supuesto esta presión finalmente se traslada hasta ahí, hasta los riñones. Se genera una tensión y por supuesto se genera eso, un daño renal, ¿no? Entonces, nuevamente, esto requiere ya un trabajo asociado entre urología, ¿ok? Y nefrología para controlar adecuadamente el diagnóstico del paciente y su tratamiento que corresponde, ¿no? Doctor, cuando hablamos de insuficiencia renal, ¿siempre están afectados los dos riñones o puede tratarse solamente en un caso y luego pasa al otro? O... No, siempre el término de insuficiencia renal es cuando se compromete ambos riñones, ¿no? Así como en condiciones normales trabajan ambos de la mano, en la enfermedad también se comprometen ambos de la mano, ¿no? ¿Ahora una persona puede vivir con un solo riñón? Sí. Sí. ¿Y en claro. qué caso se saca cuando hay un problema de cáncer, cuando hay una tumoración? Es frecuente que la causa de nefrectomía hoy por hoy sea tumores, sean oncológicos, y en efecto una persona puede vivir sin ningún problema con un solo riñón, ¿no? Puede ser monorreno, puede ameritar en algún momento un control, un chequeo por nefrología, y si todo está ok, en realidad puede continuar con su vida normal, siempre y cuando enfatizamos en los hábitos de vida saludable, ¿no? Muy bien, vamos con más preguntas para el doctor Castillo y ya tenemos a Leila Guerrero que nos pregunta por Facebook: ¿la nefritis intersticial crónica es reversible? Una vez diagnosticada, ¿se puede recuperar la función renal? Ok, bueno, la nefritis intersticial, que ya es un tipo de diagnóstico, requiere también precisar cuál es la causa, ¿ya? O sea, se reconoce muy bien cuáles son las causas de nefritis intersticial crónica,
a veces son por infecciones recurrentes, crónicas a nivel renal, a veces puede ser secundario a otra enfermedad, ¿ok? Entonces, en realidad, el tratamiento de estas enfermedades depende mucho de cuál fue la causa, ¿ya? Entonces, dependerá de la evolución, el pronóstico y el tratamiento en base a cuál fue la causa que produjo nefritis intersticial crónica. Ahora, ¿cuál es el grupo de pacientes más frecuente? ¿Personas de la tercera edad? ¿Se ve en niños? ¿Está vinculado a la herencia, a la genética? O sea, la prevalencia siempre es en población adulta, adulta mayor, siempre en el mundo. La prevalencia, infortunadamente, siempre ha ido aumentando. Esto tiene mucho que ver con el mayor diagnóstico como pandemia de la diabetes mellitus y también de la hipertensión arterial. Entonces, sí, la prevalencia va más a estos grupos etarios, a la población adulta, adulta mayor. Entonces, y la incidencia en el mundo también sigue incrementándose, ¿no? El 10% de la población en el mundo se refiere que tiene potencialmente enfermedad renal. ¿Y tiene que ver con la herencia, con la genética? ¿Se puede dar también en niños? ¿Son casos Hay aislados? una predisposición genética, pero de algunas enfermedades muy bien identificadas, y esto no condice o explica el común, ¿ya?, de la enfermedad renal crónica, ¿no? El común de la enfermedad renal crónica se asocia a diabetes mellitus, a hipertensión arterial, y estas causas, que si bien también tienen un componente genético, en realidad mucho tiene que ver con el estilo de vida o el hábito de los pacientes, ¿no? O sea, el factor ambiental al final termina siendo el principal factor. Ahora, yo puedo tener este diagnóstico y decirle, doctor, me da una pastilla y ya voy a evitar la diálisis y me voy a curar. No, no hay acá una panacea universal, ni tampoco hay una terapia que cubra todo el espectro de lo que potencialmente puede ocurrir con un diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿ok? Acá hay que hacer un adecuado diagnóstico, una adecuada identificación de la causa, y hay que hacer siempre una intervención no solamente de las terapias, sino también del estilo de vida saludable, ¿no? Que a veces cuesta mucho que se adhiera a los pacientes que ya tienen un estilo de vida de cómo comen todos los días, de la inactividad física o el sedentarismo por múltiples justificaciones, ¿ok? Y al final ahí es donde uno tiene que ahondar también. Ahora, doctor, ¿cuál es el papel de la familia frente a un paciente que tiene que dializarse 3 veces por semana? Veíamos en las imágenes hace un momento que estaban en un lugar adecuado, mencionaban que era de 3 a 4 horas. ¿Cuál es el rol de la familia y por qué tiene que ser un ambiente especializado al momento de dializar al paciente? O sea, una unidad de hemodiálisis es una área totalmente especializada. Por supuesto, la infraestructura tiene toda una condición para que se pueda dar. Se requiere una infraestructura tan especializada como de ingeniería de planta de agua para tener una pureza en cuanto al agua que se va a utilizar para la diálisis. O sea, requiere toda una infraestructura especializada, ¿ok? Tú me preguntas por el rol de la familia. Bueno, en general, el rol de la familia o el soporte social o familiar de un paciente es vital para que un paciente tenga un mejor pronóstico en general en cualquier enfermedad, ¿ah? Se incluye, por supuesto, acá también en el paciente nefrópata, en el paciente con enfermedad renal crónica y en diálisis, ¿ok? El soporte familiar es vital, ¿ok? Un paciente sin soporte social o familiar es un paciente que tiene mayor incidencia de complicaciones, mayor carga de morbilidad de otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y acá voy a insistir en otro aspecto a propósito del apoyo familiar. Cuando un paciente ya tiene la enfermedad renal avanzada, por supuesto que llega el momento de optar por la diálisis, ¿no? Entonces, por un lado estamos hablando de la hemodiálisis, pero por otro lado también tenemos la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal más bien es una diálisis que está hecha para que sea en el domicilio de la persona. Le introducimos acá un tubito, un catéter que va hacia la cavidad interna peritoneal, por donde entra un líquido que es medicado y sale con un líquido con exceso de toxinas y el exceso de agua que el paciente no puede eliminar. Así es la diálisis peritoneal. Entonces, ¿quién hace la diálisis peritoneal? Por supuesto que se le entrena al paciente, pero acá se vuelve muy importante la familia porque se requiere un cuidador primario, la familia, que asista al paciente en diálisis peritoneal que hace esto en su casa. Ahora, ¿Okay? un paciente que tiene que trasladarse, hacerse una diálisis, uno dice, ay, pero anda tú, son 3 horas y vas a estar echado, o no.
es que hay toda una complicación que podría darse y necesita que lo llevemos, lo esperemos, luego lo llevemos al domicilio? ¿Cómo debe ser ese acompañamiento de los que sí tienen que trasladarse? Claro, en el caso de la hemodiálisis, que necesariamente tienes que trasladarlo hacia el centro donde llevas la diálisis, por supuesto que hay un factor de transporte, que por supuesto esto normalmente es asumido por los pacientes, ¿ok? Y por supuesto de que, o sea, si es que nosotros no, si un paciente no tiene este soporte para para hacer el transporte de una terapia que se supone, por supuesto, que es crónica, ¿ok? No es una terapia temporal, ¿ok? Es una terapia que se va a sostener en el tiempo, entonces se supone que se requiere tener este apoyo familiar, ¿ok? O sea, la terapia depende de que exista esto, ¿no? Y si no existiera esto, por supuesto que ahí es cuando tenemos que individualizar y conversar con la familia sobre qué es lo que vamos a hacer. Importante, ¿no? Esta relación paciente, médico, familia, fundamental. Vamos con más preguntas que nos llegan a las redes sociales y tenemos a María Subiate que nos dice: si lo único que me pueda salvar es el trasplante al sufrir insuficiencia renal crónica, ¿es posible que me dé cáncer debido a la medicación o que mi cuerpo rechace el trasplante? O sea, siempre todo paciente trasplantado requiere tomar medicación inmunosupresora, o sea, y la cual te reduce tu capacidad inmunitaria. Por supuesto, se entiende, eso está totalmente controlada, las dosis que tienen que ser precisas y para evitar que eventualmente uno tenga problemas, por ejemplo, de infecciones mientras estás trasplantado, ¿ok? Porque hay una inmunosupresión de por medio. Sí está totalmente asociado, vinculado, descrito, que la inmunosupresión es un factor de riesgo a veces para que se desaten enfermedades oncológicas, pero nuevamente eso viene relacionado a un tema de dosis, ¿no? Si uno recibe demasiada dosificación, por supuesto que uno tendrá efectos adversos de la medicación y uno de esos efectos adversos crónicos también incluye problemas oncológicos. Entonces, por eso es importante un adecuado control. El médico nefrólogo, por si acaso, cuando hace el control a los pacientes, a veces les pide también cuánto tiene de concentración del medicamento en sangre, ¿ok? Para verificar los niveles. Entonces, todo esto implica este seguimiento, ¿no? Y la medicación siempre uno la tiene que tomar, ¿no? O sea, siempre uno requiere tomar y adherirse a tu medicación, puesto que si no la tomas, al final el cuerpo va a rechazar el órgano, ¿no? A veces esto requiere mucho de educación, en especial para nuestros pacientes trasplantados, porque en el organismo, el sistema inmunitario es una de las funciones más elaboradas que tiene el organismo, hablando en cuanto a evolución humana se refiere. O sea, tu capacidad para reconocer partículas o microorganismos extraños en general es importantísima en el organismo. Entonces, por supuesto que tu organismo va a reconocer algo extraño como un riñón trasplantado. Si bien, por supuesto que se te trasplanta algo muy similar a tu tejido, por algo hay trasplante de donante familiar relacionado, etc. Si bien hay eso, igual al final uno termina reconociendo lo que no es propio. Claro. Entonces, sí que requieres tomar tu inmunosupresión, ¿no? A veces los pacientes, infortunadamente hay un problema común que hace que se pierda el trasplante, que dejan de tomar la medicación. Y dicen que me siento bien, ya no lo necesito. Me siento bien, fui al control con mi nefrólogo, me hice mi examen de sangre y vi que mi creatinina estaba normal, entonces a lo mejor mi cuerpo ya lo está tolerando, o sea, cosas que no ocurren. ¿Okay? Asumimos el rol de médico, pero no, pues no somos médicos y los únicos que nos pueden decir qué hacer y en qué momento se puede dejar de tomar algún medicamento son los especialistas aquí. Hoy, gracias a Dios, nos acompaña el doctor Castillo. Vamos con más preguntas y estamos hoy hablando sobre insuficiencia renal. Berta López dice: un paciente con diálisis peritoneal tiene piernas inflamadas y anemia, ¿se le puede hacer transfusión sanguínea para que mejore? Se siente muy cansada, ¿no? Al parecer está hablando de un familiar. Bueno, otro tema educacional en los pacientes en diálisis con anemia, ¿ok? Por supuesto que cuando uno tiene anemia severa, por ejemplo, y aguda por una hemorragia, obvio que uno tiene que transfundirse, ¿ya? Si la anemia es crónica, ¿ya? O sea, como normalmente suelen tener los pacientes con enfermedad renal crónica y en diálisis, hay que ver el nivel, ¿no? Si está en un grado muy severo, hay que pensar 2 veces si es que hay que transfundir a un paciente. ¿Por qué? Porque cuando un paciente es joven, se supone que es un paciente que en teoría debería estar en condición para trasplantarse en potencia. ¿Okay?
Y resulta que cuando yo voy a trasplantar un órgano, lo que me importa es de que la persona que va a recibir este órgano, el receptor, el paciente, no tenga anticuerpos preformados. O sea, que tengas anticuerpos. Entonces, ¿y cómo formas un anticuerpo? Cada vez que te expones a algo extraño. Si tú recibes transfusiones y recibes de manera regular o varias veces has recibido transfusiones, por supuesto que poco a poco se van formando anticuerpos. Entonces, hay que prepararte también para el trasplante. Entonces, para prepararse para el trasplante, lo mejor es que no tengas anticuerpos preformados. Conclusión, es lo recomendable evitar las transfusiones si es que se pueden evitar. Y un paciente con anemia, para eso recibe una medicación que es la eritropoyetina, que justamente es lo que más bien hay que subirte la dosis, optimizarlo para evitar la transfusión. Nuevamente, el médico indicará si es requerida la transfusión o no se requiere. Pero hay que tener en cuenta estas consideraciones. Lo otro que preguntaban de la hinchazón, exceso de líquido, la diálisis en general, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, te remueve el exceso de agua, ¿no? Entonces ahí es una cuestión en cuanto a modificar tal vez un poco la terapia de la diálisis para saber cómo sacar un poco más de ese exceso de agua. Ahora, doctor, si una persona puede vivir con un riñón y hay algún padre, una mamá que tiene un hijo que tiene esta necesidad, ¿se le puede donar el riñón? Si un padre le puede donar un riñón a su hijo y estaría bien y va a estar el padre con un solo riñón y la otra persona que recibe la donación con un riñón que no está tan bien pero con uno bueno, ¿eso claro, es posible? Justamente uno promueve también dentro de lo que es el trasplante de donante vivo relacionado, o sea, el parental, padre-hijo, también está totalmente, es dable esto y previo a ello hay un estudio, ¿no? Un estudio de tanto del donante, ¿ya? Como del receptor, obviamente, del paciente, y el donante también tiene que tener condiciones, ¿no? O sea, el donante se supone que es un donante sano, que no tiene que tener enfermedades que normalmente puedan afectar en potencia al riñón. Nuevamente hablamos de diabetes, de hipertensión, etcétera. Y por supuesto que habrá que individualizar el caso. Pero en general se supone que un donante no debería estar expuesto a un factor de riesgo para que en el futuro padezca de una enfermedad renal crónica, ¿no? Y por supuesto que habrán otros estudios para determinar la compatibilidad, ¿cierto? Y finalmente se dé el trasplante. ¿Hay alguna cosa que hacemos que va en contra de la hemodiálisis, que perjudique, que ustedes, los nefrólogos, dicen, ay, a ver, si pudiera decirle algo a los pacientes, les diría esto? ¿Hacen algo a veces los pacientes porque no lo saben o por X motivos que va en contra? Es decir, salen y no sé, comen algún alimento que no deben o hacen alguna actividad deportiva. Claro, un paciente que transgrede la dieta, ya sea por exceso de ingesto de líquidos o por exceso de comida que no puede normalmente ingerir, que es rica en potasio, normalmente se expone a las complicaciones de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Llega a emergencia porque ya no oxigena, tiene falta de aire, tiene el pulmón congestionado de líquido, y lo que tenemos que hacer en ese momento de emergencia es dializarlo como emergencia, ¿ok? Y eso pasa por una transgresión de exceso de agua. Por supuesto que el paciente tiene que controlar también la ingesta de líquidos. Y lo otro es la ingesta o la transgresión de la dieta. Ya escuchábamos cómo por no seguir una pauta adecuada en cuanto al consumo de alimentos ricos en potasio, el paciente puede venir con hipercalemia, ¿no? Y lamentablemente esto es una complicación potencialmente mortal, ¿ok? Uno puede tener un paro cardíaco cuando el potasio está demasiado elevado en sangre y por supuesto que es importante tener una restricción del mismo en la dieta, ¿okay? Así que esos dos factores son importantes tenerlos presentes. Bueno, doctor, y ya para terminar, sé que en el Almenara tienen un gran equipo y que a veces la gente por desconocimiento no van rápidamente a tener los tratamientos necesarios. Sí, bueno, quiero más bien agradecer a nuestro gerente, al doctor Danfer Guapaya y al gerente de la red prestacional, al doctor Jorge Amoros, porque gracias a ellos también se ha promovido y se ha preconizado este programa de acceso vascular para que los pacientes puedan acudir de manera oportuna, ¿ya? En lo que decíamos, para que tengan, por ejemplo, una fístula arteriovenosa y puedan dializar por un acceso vascular adecuado, ¿no? Bueno, realmente, doctor, le agradecemos mucho. Ha sido importante escuchar toda la información que hoy nos ha dado
y creo que también los que no tenemos el diagnóstico vamos a empezar a mirar con otros ojos a los pacientes que tienen insuficiencia renal y por qué no apoyar a las familias y a los amigos que están pasando esta situación. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, ha Pati. estado el doctor Edwin Castillo, es jefe del servicio de nefrología del Hospital Almenara de la red de eSalud. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, venimos con la parte final de Cuerpo Médico. Así terminamos el programa. Ha sido una tarde muy importante. Hemos aprendido sobre los pacientes que sufren de insuficiencia renal. El doctor Castillo ha hecho un llamado a la prevención. Nuevamente la alimentación, el estilo de vida, la prevención. Y yo debo agregar que el amor todo lo puede, el amor todo lo cambia, el amor todo lo cura, el amor todo sostiene. Así que en este momento que en casa tienen a un paciente que está enfermo y a veces el familiar se cansa un poco, se abruma, vayan por el camino del amor y van a ver cómo tanto el cuidador como el paciente van a tener una gran mejoría. Y por supuesto, las recomendaciones de los médicos son importantes, no automedicarnos y seguir al pie de la letra todas las recomendaciones, a pesar que a veces uno diga, ya me siento mejor. Y recuerden que siempre aquí en Cuerpo Médico estamos dándoles toda la información necesaria, no están solos, estamos juntos y podemos entender sobre las enfermedades. Eso ha sido Cuerpo Médico. Recuerden que de lunes a viernes a las 3 en punto estamos con ustedes y nos pueden recomendar esos temas de su interés. Nos vemos y disfruten la tarde. Chao.